Hola niños, ¿cómo están ustedes? Queremos darle una más cordial bienvenida a nuestro nuevo capítulo de nuestro programa Recorriendo la Biblia junto a la tía Daniela y a Juan Pepito. ¿Cómo está tía Daniela? Muy bien, Juan Pepito, ¿y tú? Bien también, gracias a Dios. Qué bueno, te salió muy bien la introducción de la clase. Sí, hoy día le gané porque usted siempre empezaba hablando y ahora empecé yo. Muy bien, excelente, ¿cierto? Y estamos agradecidos que nos puedan acompañar un día más para conocer y ver las historias que nos habla la Biblia. Así es. Y por eso, como ya lo hemos hecho otras veces, vamos a empezar alabando al Señor. Vamos a cantar una canción que nos habla de un atributo del Señor, que es el amor. ¿Te parece? Amor. Sí, por supuesto. ¿Qué El canción amor sería? de Dios es maravilloso. Ah, sí me la sé, cantémosla. 1, 2, 3. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Qué grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan hondo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo salir fuera de él. Qué grande es el amor de Dios. Amén. Sí, muy ¿cierto? linda la canción. Es muy grande el amor que tiene Dios por nosotros. Así es. ¿Y te acuerdas, Juan Pepito, de qué hemos estado hablando estas últimas clases? Si me puedes hacer un resumen flash, muy rápido. Sí, por supuesto, yo he encantado. La primera clase vimos acerca de la creación de todo lo que vemos del universo en 6 días de parte de Dios. La segunda clase vimos cómo Dios había creado al hombre y a la mujer. En la tercera clase vimos, que yo me acuerdo porque fue una clase un poquito triste, me acuerdo, hablamos acerca del pecado del hombre, cómo desobedeció Adán y Eva a Dios. Y el cuarto capítulo, que fue la semana pasada, vimos cómo Dios tenía preparado ese plan, la respuesta al pecado del hombre a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien, excelente, excelente resumen, Juan Pepito. ¿Qué nota me saqué? Un 7 Un 10. o un 10. Excelente, gracias tía Daniela. De nada. Y vamos a seguir hablando de qué pasó después. ¿Dónde ya estaban en el huerto? Adán y Eva en nuestro último capítulo. Me acuerdo que usted mostró una imagen que fueron expulsados del huerto producto del pecado del hombre y había puesto Dios una espada y unos ángeles ahí para que no volvieran. Muy bien, estaban fuera del huerto. Así es. Cuando ellos fueron padres y primero tuvieron a Caín y luego a Abel. Y acá vemos, Tuvieron 2 hijos, Caín y Tuvieron dos Abel. hijos. Mira, qué interesante. Caín era labrador de la tierra y Abel era un pastor de ovejas. Ah, un labrador de la Un tierra. labrador. ¿Sabes lo que es un labrador? Claro que sí, es una raza de perro. También, pero lo que quiere decir acá cuando habla de labrador es una persona que trabaja en la tierra. Ah, ¿no? que trabaja en la tierra. Cultivando. Ah, cosechando y todo eso. Cosechando, Ah, exacto. ya, qué interesante. Exacto, eso es lo que hace, lo que hacía Caín, y Abel cuidaba las ovejitas. Pastor de ovejas. Sí. Y bueno, cuando ellos tuvieron hijos, ellos como ya habían pecado, de ahí empezaron a nacer pecadores. ¿Ya? Si ellos no hubieran pecado, los hijos serían sin pecado también y vivirían en el huerto y sería todo feliz. Pero como ya ellos pecaron, la Biblia dice que de Adán todos nos constituimos o somos pecadores. Ah, de ahí para abajo todos lo hacemos pecadores. Exacto. ¿Y dónde dice eso? En Romanos 5:12. A ver. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán y Eva, Así es. y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ah, Nosotros somos descendientes de él como el primer hombre. Él y ella, Adán y Eva, los primeros hombres somos descendientes. Y de ahí todos nos constituimos pecadores. Nacimos sin la capacidad de desear, conocer, amar y obedecer a Dios. ¿Quedó claro? sí, producto del pecado. Exacto. ¿Y cómo vemos eso que desde pequeñito nosotros pecamos? Podemos ver cómo actúan, por ejemplo, los niños pequeños desde chiquititos.
Exacto, ¿cierto? Ellos generalmente aprenden a decir mío, mío, y pelean porque es suyo el juguete o algo. Sí, son muy egoístas muchas veces los niños chiquititos. Quieren todo para él y pelea con los hermanos. Exacto. Y aquí mostramos, nos damos cuenta de que no nacemos siendo amigos de Dios, sin pecado. Somos pecadores. Y nosotros, por nuestros medios, no hay forma, y lo explicábamos la semana pasada, de acercarnos a Dios, sino que Dios estableció un plan para salvarnos. En Génesis 3:15, ¿te acuerdas que prometía Salvador. un Salvador? Y Dios abrió ese camino, que iba a mandar un Salvador. Sí, sí me acuerdo. Exacto. ¿Y qué iba, o cuál iba a ser la forma de acercarse a Él? Una pista que te voy a dar es, ¿te acuerdas qué hizo Dios o por qué razón mató a los animalitos? Era para vestir a Adán y Eva. ¿Cierto? Se mató a unos animalitos para vestirles. Hubo sacrificio. Exacto. Y eso es lo que quería mostrar Dios, que tenía que haber un sacrificio para perdón de pecados. ¿Ya? Hay un pasaje en la Biblia que dice que, ¿te acuerdas cómo dice Juan Pepito? Que siempre se me olvida, que sí. sin remisión, sin derramamiento de sangre, no hay remisión o perdón de pecado, que usted explicaba la semana pasada. Exacto, ¿cierto? Tiene que haber derramamiento de sangre. Así es. ¿Ya? Para mostrar cuál es la consecuencia de haber pecado. Qué interesante. Si bien la sangre del animal no salva, no es que sea algo mágico, debe haber una muerte, porque la Biblia también nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Ya? Ellos estaban de acuerdo, o sea, si ellos estaban de acuerdo con esto, lo que Dios hacía, ellos se iban a acercar, ¿ya? Para como confesar sus pecados. Claro, obedeciendo lo que dice Dios. Obedeciendo lo que Dios decía. Ellos reconocían su condición y ellos se acercaban con este sacrificio. Y por esto la Biblia nos dice al principio de la historia de Caín y Abel, que ellos se acercaron con un sacrificio al Señor. Porque estaba esta forma de acercarse al Señor con un sacrificio, ¿cierto? Y hay dos ofrendas en esta historia. La ofrenda de Caín, que fue ofrenda de... me imagino que si labraba la tierra, frutas y verduras. Muy bien, dice que la ofrenda de Caín, dijo, trajo del fruto de la tierra, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Sí, qué interesante haber visto algo así como ellos daban ese holocausto, esa ofrenda a Dios. Exacto. Cordero y una fruta y verdura. Y fue lo que Dios... o sea, el tema del sacrificio... Ahí está la imagen, ¿verdad? Un montón de piedra ahí donde iban a hacer el sacrificio. Recuerda que el tema del sacrificio era que había que tener derramamiento de sangre. Sí. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios vio con agrado una ofrenda y con desagrado otra ofrenda. Vamos a examinar la ofrenda de Abel primero. ¿Ya? La ofrenda de Abel dice que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel. Le gustó. Le gustó, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque la ofrenda que él sacrificó de del primogénito del corderito fue porque él escogió lo mejor para el Señor. ¿Qué es lo que era el primogénito? El primero. El primer hijito del cordero, de la corderita. ¿Ya? Fue lo que él sacrificó. ¿Y qué mostró esto? Que él estaba de acuerdo con lo que Dios le decía acerca primero de su condición, que era pecador. Él sabía de esto. Él reconocía que era pecador. Y le creyó a Dios porque era la forma que Dios había dicho. Mira, qué interesante. Había que haber derramamiento de sangre para perdón de pecados. Mira, qué interesante. O sea, primero reconoció que necesitaba hacer eso y luego fue obediente a Dios haciéndolo como él decía. Exacto, y por eso aceptó su sacrificio. Ya. Pero ¿qué vemos en Caín? Algo muy distinto. Algo muy distinto, ¿cierto? Vemos ahí verduras, por ejemplo, en la imagen que veíamos recién. Ahí hay manzanas y todo. Frutas y verduras. Frutas y verduras. Entonces, ¿por qué Dios no sacrificó? O sea, Dios no aceptó la ofrenda de Caín. ¿Por qué no fue como él la había ordenado? No lo hizo así, Caín. Exacto, Caín lo hizo a su forma. Él dijo, voy a sacrificar lo que tengo, que es estas frutas, estas verduras. Pero no era la forma de Dios, porque las verduras no derraman sangre. Exacto. No hay derramamiento de sangre. Entonces, ¿qué mostró eso? Un corazón
que quería hacerlo a su forma, un corazón orgulloso, que eso obviamente no agradó a Dios. Claro, Caín quiso hacerlo a su manera y no a la manera de Dios. Y Caín, cuando Dios rechazó su ofrenda o no la aceptó, se enojó. O sea, acá dice que se cayó su semblante, se puso triste también. Entonces seguramente él estaba muy enojado. Claro, y ahí demuestra cómo era realmente su corazón, Exacto. lejos de Dios, porque se enojó mucho. Y Dios aún así se acercó a él, le dijo, ¿por qué ha decaído tu semblante? Dios habló, probablemente le dijo la forma correcta de hacerlo, porque vemos que dice que no, si bien hicieres, no serás enaltecido. Dios se acerca a él para decirle, si bien hiciereis, ¿ya? Dios nos dice en su palabra cómo debemos hacer el bien, Claro. ¿ya? ¿Y qué pasó después? Que a pesar de que Dios se acercó a Caín, él no quiso escuchar. Mira, no se arrepintió. No se arrepintió. Vemos un corazón dominado por el pecado. Un corazón duro. Un corazón duro. Qué triste la vida de Caín. Porque ¿sabes qué hizo después? ¿Qué hizo después? Él mató a su hermano. Tan enojado estaba con Abel. Conocemos la historia de que Caín mató a su hermano Abel. ¡Qué Ahí vemos. triste! Imagínese lo que puede hacer un corazón duro, un corazón enojado. Claro, y después Dios se acerca de nuevo a Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Claro, estaba preguntando por él. Él sabía obviamente que lo había matado, pero también quería que que Caín reconociera lo que había hecho, porque después Caín le contesta, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, le miente. Sí. ¿Ya? Y después vemos que Dios levanta un castigo para Caín. Lo castiga. En todo el versículo, si ustedes los pueden leer en la casa del 10 al 15, vemos el castigo que tuvo Caín. Claro, porque siempre la Biblia muestra que el pecado trae consecuencias. Lo veíamos en las otras clases. Exacto. Y en el 16 dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en tierra dejó a la familia, se fue lejos. Se fue. ¿Ya? Y él nunca quiso escuchar a Dios. Vemos que la descendencia de Caín en la Biblia, hicieron muchas cosas. Hicieron pueblos, se centraron en el trabajo, pero le dieron la espalda a Dios, tal como lo hizo Caín. Seguían con su corazón duro. Exacto, y tal como hoy día el mundo se concentra en el trabajo, en tener cosas, Exacto. pero se preocupa de lo más importante, que es dónde va a pasar la eternidad. Claro, no se preocupa de eso, de buscar a Dios. Exacto. Y Adán y Eva se quedaron solos, Oh, qué triste, claro, porque Abel había muerto y Caín se había ido. ¿cierto? Y quedaron solos, así nomás. ¿Cómo sigue la ¿Sabes historia? qué? La historia sigue que ellos tuvieron otro hijo, Ah, Set. Set. Sí. Ah, Dios, ¿te acuerdas que como dijimos al principio, había prometido un Salvador? claro. Y probablemente Satanás, cuando logró que Caín matara a Abel, dijo, no van a ser un hijo de Eva, no van a ser el de la promesa. Porque probablemente si Abel hubiera vivido, no lo hubieran matado, de él hubiera venido un Salvador. De él hubiera venido Salvador, porque él es el que obedeció y fue ejemplo de fe, lo dice la Biblia, ¿cierto? Ah, qué interesante, tía Daniel. O sea, Satanás ahí incluso estaba tratando de cortar el plan de Dios al matar a Exacto. Abel. Pero en el propósito perfecto de Dios pasó esto. Y después Dios le dio la posibilidad a Eva de tener más hijos, pero de Set vendría la descendencia del Mesías. Ah, Set. Set. Y así se cumplió el propósito de Dios también. Ya Satanás no puede derribar las promesas del Señor. No, Dios siempre cumple su plan. Exacto. Y esta lección nos muestra dos cosas muy importantes. A ver, La primera es el testimonio de Abel, que es un ejemplo para ti y para mí, para todos nosotros. Un ejemplo de fe, porque él quiso obedecer a Dios, él creyó a Dios y por eso se constituyó justo. Ah. Por eso fue salvo. tuvo fe en Dios Tuvo fe en Dios. y fue obediente. Exacto.
Y lo segundo, que es muy importante, es que es con respecto a este tema de los sacrificios. Dios estableció este método de acercarse a Él por medio de un sacrificio. Por eso no lo vemos nunca explicado así de cuándo nacieron los sacrificios, sino que vemos de Génesis, cuando Dios proveyó de estas pieles, es que ¿de dónde sacaron estas pieles? Claro, de un animal que tiene que haber muerto. Es que tuvo que haber muerto. Y de ahí se estableció probablemente Adán y Eva instruyeron a sus hijos de este sistema de sacrificio. Y este sistema de sacrificio era un ejemplo, o era, como dice la Biblia, una sombra de lo que había de venir, ¿ya? Que nos hace referencia y nos recuerda al gran sacrificio. De Cristo en la cruz. De Cristo en la cruz. Sí, de eso sí me acuerdo, el gran sacrificio del Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él fue el mejor sacrificio. Él fue el mejor sacrificio. Mire, qué interesante que incluso en la historia de Caín y Abel encontramos cómo Dios tenía un plan también para mostrarnos ese sacrificio de Jesucristo en la cruz. Muy interesante, tía Daniela. Por eso Hebreos 10:12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya no es necesario hacer sacrificio, ¿cierto? No nos levantamos nosotros para pedir al Señor perdón y sacrificamos un corderito. Ya no, porque Cristo fue ese cordero perfecto que nos limpió. Solo tenemos que poner nuestra fe en Él. Qué interesante. ¿Te gustó? Mucho, mucho. Aprendí mucho el día de hoy, tía Daniela. Muy Espero interesante. que ustedes también hayan disfrutado y nos vemos. ¿Ya terminó? Ya terminó. Hoy que se pasa rápido el tiempo estudiando la palabra de Dios, tía ¿Cierto? Daniela, sí. Nos vemos la próxima semana. Ya. Así que tengan muy linda semana. Ya, niños. Nos vemos. Nos vemos el otro domingo. Sigan estudiando la Biblia. Chao, los Chao. queremos. Chao.